Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. El Ministerio de Ciencia y Tecnología abre su reunión semanal mirando a los cielos, literalmente en busca de meteoritos, de asteroides, de drones, de misiles y también, figuradamente, porque aquí todo clama al cielo. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, muy buenos días. Muy buenos días. Jaime, ayer estuviste en el primer foro contra el odio que ha organizado el gobierno. De hecho, fue allí donde se anunció la creación de una herramienta que se llama Odio pero con H, un ranking de plataformas según la cantidad de contenido problemático que promuevan. Se trata de exigir rendición de algo de lo que aquí hemos hablado miles de veces, rendición de cuentas a las plataformas. ¿Servirá de alguna cosa esto? Bueno, vamos a ver. Es una de las medidas, de las 5 medidas que anunció el presidente Sánchez en Dubái hace ya bastantes semanas. Yo creo que es necesario. Vamos a ver si es suficiente. Yo tengo serias dudas con que sea suficiente. De hecho, la DSA, la Ley Europea, ya marca esta necesidad de atribuir a cada plataforma los delitos de odio que se cometen dentro de ella. Creo que técnicamente no es sencillo. No hemos visto nada de la herramienta, hemos visto la presentación, pero lo único que hay es Porque el objetivo, ¿cuál es? Cuando se detecte, sancionar a la plataforma. Ese es el tema, que esto simplemente es una plataforma de monitorización. Es una plataforma que va a depender del Ministerio de Inclusión, aunque ayer preguntamos y parece que se ha desarrollado por el equipo de Moncloa, o sea que en Inclusión tenían pocos datos que darnos. Hasta que veamos lo que hace, yo creo que es complicado hablar, pero es una herramienta de monitorización, es decir, va a permitir medir el odio en este tipo de plataformas y de alguna manera tratar de entender cómo se distribuye, cómo se mueve ese odio. Hay muchas cosas que no quedan claras, ¿no? Una cosa son los delitos de odio, otra cosa son los mensajes odiosos, que son muy peligrosos, pero que no son delitos. Sí. ¿Cómo se mide la diferencia entre esto? No está nada claro. Y luego hay una parte técnica que es difícil de resolver. Hay herramientas parecidas ya, el Ministerio de Inclusión tiene una ya, pero solo identifica texto. Estamos en un mundo en el que solo identificar texto en las redes sirve de poco, ¿no? Hoy el odio está en vídeo, está en audio, está en muchos formatos diferentes. Sí. Creo que hablar de un mapa global del odio, buscando palabras de texto, me parece que es usar tecnología de ayer para medir problemas del mañana. Este es el problema técnico. Y luego está el problema legal que decías tú, que es fenomenal ser capaces de medirlo y ser capaces de entenderlo, ¿Y pero qué una vez con esto? Que lo medimos y lo entendemos, habrá que actuar. Y esto no parece tan fácil. A mí me parece interesante que ayer se diera tanto peso a esto, con 4 ministros, el presidente del gobierno, algún ministro más en el público. Creo que a lo mejor esto merece, aparte de un foro de una mañana, esto merece una reflexión más profunda, que pase por académicos, que hagan una distinción entre esta línea de sombra que decíamos, ¿no?, de lo que son mensajes odiosos, que yo creo que contra lo que hay que luchar con la cultura y la educación, pero no punitivamente, y contra los delitos de odio, que decididamente hay que tomar medidas punitivas. Entonces creo que esto merece una profundidad en el debate de la que a veces estamos careciendo anuncio tras anuncio. Por ejemplo, se presenta esta herramienta en un momento en el que estamos hablando de amenazas reales, por ejemplo, contra 2 políticas, contra Ione Belarra, contra Rita Maestre y también contra Irene Montero. Es decir, hay un hecho que es real, que es mujeres de izquierdas, progresistas, que están siendo amenazadas, pero con amenazas de voy a matarte, voy a entrar en tu casa y te voy a matar. Esto se podrá comprobar, es decir, esa sensación de que ahora hay un ataque constante contra las mujeres, sobre todo, de izquierdas, progresistas, ¿esto se va a poder comprobar con esta herramienta? Pues fíjate, estos casos concretos no, porque la herramienta tiene un problema, que es que solo analiza las publicaciones, valga la redundancia, públicas, es decir, no los mensajes privados. Y estas amenazas, en el 99,9% de los casos, son con mensajes privados. En estas redes... no, y lo de Rita Maestre ni siquiera es un mensaje, es alguien que ha puesto en internet su dirección. Pero creo que es importante recalcar que para combatir esto, para combatir estas atrocidades que le están haciendo a Rita, que están haciendo a todas ellas, no hacen falta nuevas leyes ni nuevas plataformas. Está la policía. Falta cumplir las leyes que tenemos. O sea, amenazar es ilegal en la calle y en Internet. Y creo que es importante recalcar esto. No hacen falta nuevas herramientas, no hace falta nuevas leyes, hace falta cumplir las que tenemos. Y la policía debe intervenir. Bueno, ha detenido, de hecho ha detenido a dos hombres que estaban amenazando a Ione Belarra. Es importante recalcarlo. Lo que pasa es que yo creo que es también importante entender que estos mensajes de odio
odio, a veces no tan dirigidos, no tan amenazantes o no tan fáciles de identificar como delito, son el caldo de cultivo de esto otro, ¿no? Claro. Que cuando alguien empieza a decir salvajadas genéricas en Internet, acaba amenazando a personas, y muchas veces, desgraciadamente, lo estamos empezando a ver, la violencia pasa del entorno digital al entorno físico. Entonces creo que ser capaces de identificar eso en el momento preciso es interesante. Vamos por la segunda medida de las 5 que se anunciaron. Yo creo que empieza a urgir avanzar en estas medidas y llevarlas a la práctica. De momento hemos visto solamente un pantallazo en la web del Ministerio. Vamos a ver qué ocurre, pero hace falta medirlo y hace falta tomar acciones. Pues Odio con H es la nueva plataforma que de momento solo sabemos eso, cómo se llama y poco más, de la que estábamos hablando ahora con Jaime. Esa fue ayer fue, ¿no? Ayer. Esta fue tu actividad ayer. Hay muchas otras que hacen muchas cosas. Y Nuño también tuvo su trabajo, porque hizo de maestra de ceremonias en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en un acto del sector biotecnológico español, que es uno de los más innovadores de nuestro país, con un prestigio y un peso económico muy importante. ¿Qué es lo que piden al gobierno? Bueno, pues piden al gobierno lo principal, que ser un sector estratégico y que se les incluya en la Estrategia Nacional de Reservas. Ahora que estamos hablando de las reservas de crudo, ¿no? De tener reservas de crudo para que el impacto de todo lo que está pasando no sea tan grande en la economía, pues que el sector biotecnológico esté incluido ahí para, en casos de necesidad de fabricación de determinados fármacos, tenemos muy cerca todavía la pandemia, se le considere un sector estratégico y también se le dé ese apoyo, ¿no? Que eso supone. También, pues sí, formas de apoyo. A ver, el sector biotecnológico español es muy particular porque tiene alguna gran empresa, pero son sobre todo empresas pequeñas, bastantes startups, que a veces necesitan dar el siguiente paso. Es decir, funcionan muy bien como empresas emergentes, pequeñitas, pero a les veces cuesta crecer. Eso es. Entonces también pedían ayudas para esa ampliación y para cumplir con toda la regulación que tiene este sector, encima ahora que entra la IA, etcétera. Y luego piden lo de siempre. Claro, España está en unos niveles de inversión en I+D que todavía están lejos, muy lejos de la media europea. Piden dinero. Piden dinero, pero para todo, sí, no solo para el sector biotecnológico, sino para toda la innovación, el desarrollo y bueno, llegar a ese 2,12% que es la media europea. Y más allá de España, era interesante porque hay un informe que ha hecho Asebios sobre el mapa mundial de la biotecnología, ¿no? Igual que ahora mismo estamos viendo mapas del estrecho de Hormuz, de por dónde viene el petróleo a Europa, etcétera, pues ellos han hecho el mapa de la biotecnología, de dónde, o sea, quiénes son las potencias y quién está creciendo más. Bueno, pues China, en los últimos años, el número de patentes biotecnológicas ha aumentado un 300%. Ya salió China. Ya ha salido China. Sí. Pero bueno, buenas noticias. El rey absoluto de la biotecnología sigue siendo Estados Unidos, que tiene un sector potentísimo. Europa está en segundo lugar y ahora lo clave es conseguir que esa emergencia desde Asia no nos haga perder lugar, incluso ganarlo, ¿no? Ahora que Estados Unidos tiene esa configuración con este presidente que está reduciendo de una forma muy importante los fondos públicos para investigación en biomedicina, pues intentar también aprovechar ese tirón. Pues hacemos una pausa y a la vuelta seguimos mirando más al cielo todavía. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. When I was young, my father said, don't you worry, son, you'll find yourself in a world of fake and lonely souls. I'm losing sleep. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime y con Nuño. Ahora entraremos en terreno de drones y de misiles y eso, pero mirando al cielo, el otro día a alguien en Alemania le cayó un meteorito en la casa y le agujeró el tejado. Sí, ¿Eso? Le dejó un agujero del tamaño de un balón de fútbol. O sea, tú estás en casa tranquilamente y te cae un meteorito, ¿no? A ver, que tenemos que entender que somos un planeta, que estamos en un sistema solar y en un universo. Y que estas cosas pueden pasar. Estas cosas pasan mucho, porque es que cada año caen miles de toneladas de meteoritos en la Tierra. Lo que pasa es que las probabilidades de que eso impacte en una persona son de una entre millones, o sea, de cientos de millones, ¿no? Entonces, cuando pasa algo como esto, nos parece que es pero es algo muy, o sea, tenemos que estar mucho más preocupados de la guerra y de lo que pueda pasar que de que nos caiga un meteorito en la encima. cabeza. Pero bueno, es un recordatorio más de que vivimos en un planeta en el que, bueno, pues ¿identificaron enseguida que era un meteorito eso? Sí, bueno. Los señores a los que les cayó encima, digo. Claro. Porque a mí me entra una piedra por... Ante la duda piensas en cualquier otra cosa, ¿no? Sí.
La verdad es que no sabemos, no había, en el momento de sacar la noticia no había declaraciones de la gente de que la no casa. Hubo víctimas, tengo que decir. No hubo que víctimas, no estamos pasó nada. Lo que sí que, claro, era un objeto bastante pequeño, que creo que tenía como 3 metros originalmente, después se va descomponiendo al entrar en la atmósfera y después pues los trocitos que quedan son del tamaño de, no sé, como una moneda, un poco más grande, ¿no? Y bueno, estas son cosas que pasan. La capacidad de detectar estos cuerpos cada vez es mayor. Ahora va a empezar a funcionar en Chile un telescopio, el Vera Rubin, que ya será capaz de detectar estos cuerpos de 1, 2, 3 metros y nos podría dar más seguridad, pero aún así hay muchos cada año que no somos capaces de ver, que llegan, se desintegran en la atmósfera, se caen en cualquier sitio no habitado y no nos enteramos. Así que, bueno, y luego hay otra cosa de meteoritos importante y tranquilizadora. No sé si os acordáis del 2024 IR4 que es uno de los asteroides con más probabilidad de chocar contra la Tierra. Impactar contra la Tierra. Pues ya sabemos que no va a chocar contra la Tierra y ya sabemos que también nos va a dejar la Luna intacta porque va a pasar a 20.000 kilómetros. Vale. O sea que Eso no me va a haber ni tranquiliza. siquiera impacto lunar. Eso me tranquiliza, pero todavía pienso que puede caer un trozo de meteorito en la cabeza. Hay muy pocas posibilidades de que les entre un meteorito por el tejado de casa. Si están en la zona de Oriente Próximo es más fácil que vean ustedes un dron porque es lo que se utiliza ahora para la guerra, para atacar, para ver, para vigilar, para todo. Está siendo voy a hablar, pues se lo puede llamar arma, ¿no? A un dron. Absolutamente. ¿No? Yo creo que está siendo el más utilizado. El más utilizado, y yo creo que la gran sorpresa de esta guerra, ¿no? Que son los drones iraníes, ¿no? Yo creo que nadie esperaba, sobre todo no esperaban Estados Unidos e Israel, esta capacidad técnica. Un objeto absolutamente tecnológico como es un dron y que realmente está jugando un papel fundamental en esta guerra y en esa resistencia que está poniendo Irán. El dron que utilizan, que es un diseño de ellos, que luego también ha sido fabricado en Rusia, es interesante porque es un modelo muy diferente, sobre todo porque es mucho menos sofisticado, al menos en teoría, que lo que utiliza Estados Unidos o utiliza Israel, pero vemos cómo ellos con un equipo teóricamente menos sofisticado están siendo muy capaces de hacer mucho daño. Tiene muchas cosas interesantes esta lucha, por ejemplo, cómo son capaces de con drones baratos identificar objetivos donde hacen mucho daño. Claro. Y creo que es muy tecnológico también, por ejemplo, algunos de los objetivos que están utilizando que son centros de datos. Con un solo dron, que tiene un coste, depende del momento en que haya sido fabricado, pero estos drones iraníes entre $10.000 y $30.000, son capaces de inhabilitar un centro de datos cuyo coste operacional es de millones de dólares. Fueron capaces de incendiar uno en Emiratos Árabes hace unos pocos días, un centro de datos de Amazon Web Service, y esto para Internet, para la inteligencia artificial, pero para un montón de servicios digitales en una ciudad. Claro. Entre ellos, pagar con el teléfono móvil. Claro, y esto hace las comunicaciones. Y esto hace muchísimo daño. Y luego, por supuesto, y esto lo estamos comentando todos, el tema que es muy interesante, que el armamento que utiliza Estados Unidos para derribar estos drones iraníes, para que nos hagamos la cuenta, el dron iraní cuesta entre $20.000 y $30.000, el misil que se utiliza para derribarlos cuesta entre $2 y $3 millones. Pero además eso no son fáciles de derribar por sus características y por cómo vuelan. Nada fáciles de derribar. Por eso hacen falta misiles para derribarlos, y los misiles cuestan 100 veces más que el dron. Es decir, es una defensa carísima defenderte de este tipo de drones. Los drones vuelan muy bajo, por eso son difíciles de derribar. Al volar bajo, derribarlos hace que los restos caigan sobre la población, o puedan caer sobre la población, con lo cual es un peligro muy, muy grande. Y luego tienen una cosa que los que habéis estado allí lo habéis notado, que son drones que al volar muy bajo generan muchísimo ruido. Y esto crea una sensación de terror absoluta. Si a las alarmas y a todo lo demás sumas el zumbido... Te vuelves loco buscando el dron. Aterrador de esos drones, todo el mundo mirando para arriba porque oyes el dron. No son estos drones americanos muy sofisticados que vuelan muy alto, no, estos van muy bajitos y dan mucho miedo. ¿Hay muchas instalaciones tecnológicas en estadounidenses en la zona? Bueno, que puedan ser objetivo de estos drones. Hemos hablado aquí en algún momento cómo el Golfo, pero fundamentalmente Arabia Saudí y Emiratos han querido competir en la batalla de la inteligencia artificial. Si os acordáis, hubo una visita histórica en el que el señor Elon Musk, todo el equipo de OpenAI, parte del equipo de Palantir visitaron estos países con el objetivo de convertir a estas potencias en grandes potencias de la inteligencia artificial. El compromiso era construir grandes centros de datos
muchos de ellos están todavía en construcción, pero los que están ya funcionando son objetivos claros para este tipo de ataques, porque nadie pensó en su momento defender estos contra drones o contra misiles, porque se pensaba que una infraestructura civil no iba a ser objetivo de ataque. No iba a ser objetivo de ataque. Y esto es algo que tenemos que repensar. En España, que es un territorio en el que están construyendo montones de centros de datos, ¿cómo nos preparamos para ataques no digitales, para ataques absolutamente físicos, como es un dron, como este caso es un dron kamikaze, es decir, son drones que no lanzan nada, se estrellan contra lo que tengan que estrellarse. Para que nos hagamos una idea, son capaces de incrustarse en un edificio 2,5 metros, es decir, tienen bastante capacidad de penetración. Y el daño que pueden hacer es enorme. Y luego, esta mañana cuando he llegado me han comentado la participación de José María Lasalle, que ya sabes tú que es un experto y que le encanta el tema de la inteligencia artificial, y ayer se ve que dio una clase magistral en la tertulia del Abierto, que utilizó la expresión alucinaciones de hiperconfianza en la inteligencia artificial como una explicación de la guerra, como mínimo del inicio de la guerra contra Irán, porque él venía a decir que los chatbots animaban a los dirigentes a confiar en que la guerra iba a ser una cosa rápida y eficaz. Es decir, le preguntan a la inteligencia artificial, oye, ¿qué pasa si empezamos una guerra? Y la inteligencia artificial te dice, ahora es el momento, venga, ataca. Muy buena idea. A ver, muy buena idea. Sí, bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial y los hombres que susurran a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay unos intereses. La conexión Silicon Valley-Casablanca sigue presente también en el mundo de la guerra. Y a veces esto lo obviamos. Vía Palantir, por supuesto, pero vía otra persona que creo que es muy interesante de hablar de ella, porque es muy poco conocida, que es Palmer Luckey. Palmer Luckey fue el fundador de Oculus, la compañía de las gafas de realidad virtual. Se la vendió con 21 años. Con 21 años se la vendió a Meta, que le pagó una fortuna por ella, y tiene que abandonar Meta porque se le identifica con campañas de difamación contra Hillary Clinton. Es decir, le echan por ultra de Meta, lo cual no es fácil. Bueno, ¿cómo tiene que ser su nivel de ultra? Este señor forma una compañía que se llama Anduril, que es una palabra sacada del Señor de los Anillos. Recordemos que Palantir también está sacada del Señor de los Anillos. A mí me preocupa que la gente que decide el futuro de la guerra en el mundo sean fans de referente el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Bueno, esta compañía, fundada por este señor, muy joven, muy millonario, muy hippie, que va siempre descalzo, pero como vemos, muy sesgado a la derecha, es el hombre que está susurrando al ejército de los Estados Unidos. Si Palantir está en la inteligencia militar, ellos están en la operativa militar y defiende el camino hacia armas autónomas, que es uno de los temas que más interesan a José María y del que hemos hablado largo y tendido, porque la alucinación ya no solamente estaría en las capacidades decisorias del político, sino en la operativa militar. Y esto sí que es un cambio de la guerra como la estamos entendiendo. Si compañías como Anduril están en la línea de construir armas absolutamente autónomas, es decir, que sean capaces de, una vez que se le ha dado una orden, matar indiscriminadamente, ahí sí estamos ante un cambio de era. Vamos con otra cosa que tiene que ver con la ciencia. El deterioro cognitivo, frecuente, a partir de una determinada edad, frecuente en la vejez, está relacionada con la microbiota. O sea, el cerebro relacionado con el estómago, que es verdad que siempre se han dicho que el estómago es el segundo cerebro. Eso es. Bueno, pues dicho de otra manera, esas pérdidas de memoria que todos vamos notando cuando vamos cumpliendo años podrían estar provocadas por las bacterias que viven en nuestro intestino. Es alucinante, pero... ¿Y cómo llega esta relación? Claro, pues vamos a ver, esta conexión intestino-cerebro, por así decirlo, o tripas-cerebro, se lleva estudiando años y es algo que existe tanto en animales como en humanos. Esto está demostrado, que hay una conexión. Pero claro, no se sabía muy bien cómo funciona, es decir, cómo puede una bacteria que está en tu intestino influir en las neuronas de por ejemplo, de tu hipocampo, ¿no? Que es la parte del cerebro que uno de los epicentros de la memoria. Bueno, pues acaba de salir un estudio en el que se detalla cosas muy interesantes de cómo funciona. Por ahora es en ratones, lo han hecho en ratones y también, digamos, las inmensas diferencias entre cómo funciona la memoria de un ratón y cómo funciona el microbioma y la composición del microbioma de esas bacterias de un ratón y los humanos, pues es muy diferente. Pero aún así se demuestra ese principio de cómo puede ser, ¿no? Entonces ellos lo que vieron es que lo más interesante, lo primero que hacen es poner a convivir ratones jóvenes con ratones viejos en el mismo cubículo. Al mes, los ratones viejos ya tienen un microbioma idéntico al de los ratones viejos y tienen las mismas capacidades cognitivas reducidas para recordar objetos o recordar lugares. Es decir, sus memorias disminuyen y su microbioma ha cambiado, ¿no? Sí.
si con diferentes intervenciones eliminan ese perfil de microbioma de persona, de individuo mayor, vuelven a recuperar la memoria. O sea, es bastante son experimentos bastante sorprendentes. Bueno, o sea, depende de lo que comamos o de cómo cuidemos nuestro microbioma. ¿Por qué le llamas microbioma y yo microbiota? Porque yo lo digo mal. No. Yo creo que son sinónimos. Vale. Yo estoy más acostumbrado a decir microbioma. Básicamente pero es lo que antes llamábamos flora intestinal. Claro. Lo que pasa es que a los periodistas nos han metido mucha caña que no se puede decir flora intestinal. Pero es que yo me estaba acordando de esa mujer que murió, yo creo, con 104, 111 años en Bañolas, que le hicieron, y era porque comía... Bueno, no era la conclusión, pero sí que es verdad que habían detectado que comía mucho yogur. Esto es clave. ¿Qué hay que comer, no? Esa es la pregunta, porque yo estoy más preocupado. Perdona, mira que tengo... Claro. No, bueno, esto no te lo dicen, pero lo que está claro, a ver, vamos a ver aquí, y esto tiene mucho que ver con los temas que suele tocar Jaime. Una de las empresas, este estudio lo firman grandes universidades estadounidenses, pero entre los firmantes también está gente de Calico Labs, creo que se llama. Es una de las primeras y de las más misteriosas empresas propiedad de Google, financiada con miles de millones de dólares, y que se dedica a desarrollar medicamentos para combatir el envejecimiento, tal cual. Sí. Entonces, aquí hay mucho dinero metido. Entonces hay mensaje interesado, vamos a ver, ¿no? Hay mensaje sabemos perfectamente cómo mantener una microbiota saludable, que es teniendo una dieta adecuada y haciendo ejercicio. Pero ¿cuál es este otro planteamiento? Yo te voy a dar una pastillita que te voy a cobrar con el precio que sea y te voy a eliminar justo la bacteria que es... preocupante o perjudicial de tu microbioma que está envejecido, y así tendrás unos beneficios posiblemente a nivel de memoria. Bueno, pues esa es la estrategia comercial. Pero con la dieta se cuida su propio microbioma. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es cierto que hay un principio aquí muy interesante, es decir, en enfermedades neurológicas, que es muy difícil tratar directamente en el cerebro, aquí se abre una nueva vía, es decir, podemos tratar o aliviar enfermedades neurológicas desde el estómago, desde los intestinos. Pues eso es un campo muy interesante. Lo voy a dejar aquí porque me voy a comer mi yogur. Yo por si acaso me voy a comer. Seguro que no te va a hacer daño. Todos echamos de menos los tiempos en los que hablábamos de corrido, ¿no? Sin decir, parar para acordarte de cosas. Yo por si acaso me voy a comer el yogur. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.